Buenas tardes, mi nombre es Fabián Stick Sánchez, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Para el trabajo de estática y resistencia de materiales fase 5. ¿Cómo se calcularon las longitudes de todos sus elementos? ¿Cómo se determinan las cargas externas, vivas y muertas? ¿Y cómo se encuentran las cargas sobre cada nodo en la cercha? Se seleccionó el modelo dependiendo del número de este grupo del área a cubrir. Corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con un perfil de acero estructural a 36. Ángulo de piernas iguales a L64 por 64 por 9.5. Área a cubrir por las cerchas. F. Longitud de la cuerda inferior, longitud de la cuerda superior, número de nodos en la cuerda superior. Determinar el número de cerchas que se requieren. Para determinar el número de cerchas que se requieren debemos definir primero el espaciamiento entre cerchas. El espaciamiento entre cerchas debe ser inferior a 3 metros, pues los elementos comerciales que se van a poner ahí tienen una longitud máxima de 3 metros. El número de cerchas que se requieren siempre va a ser el número más 1. Número de cerchas, la n, profundidad del terreno, espaciamiento entre cerchas, más 1. Área de influencia de las cerchas. Se toma una de las cerchas que no esté en los extremos y se establece en el área de influencia para que esa cercha es la mitad del espaciamiento hacia la derecha, más la mitad del espaciamiento hacia la izquierda, visto sobre la cuerda superior. De esta manera el área de influencia de una cercha hace espaciamiento por longitud de la cuerda superior. Selección del perfil. Se recomienda utilizar bien un perfil compuesto formado por ángulos de lados iguales o ángulo doble equivalente a perfil en T rectangular, o un perfil compuesto formado por perfiles en C o canal doble cerrado equivalente a tubo rectangular estructural. Longitud de las barras por trigonometría. Se va calculando cada sección de las barras para conocer sus longitudes. Aquí observamos el cuadro y sus longitudes. Perfil, número y longitud de las correas. Las correas son los elementos transversales sobre los que se colocan las tejas. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos. El número de correas depende de la longitud útil de las tejas Eternit que se van a usar. En criterio es que en cada caída de cuerda superior se debe calcular el número de tejas necesarias para cubrir la área y ese número se multiplica por 2. Establecimiento de cargas y distribuir en la estructura. Las cargas que soporta una estructura se clasifican en cargas vivas y cargas muertas, de modo que las fuerzas sobre la estructura son la suma de las cargas vivas más las cargas muertas. Cargas vivas. La carga viva corresponde al peso de una persona que se mueve sobre la cubierta. El estimado corresponde a un valor de 70 kilogramos. Este valor se multiplica por el área de influencia de la cercha y por la gravedad. Aquí vemos la fórmula. Cargas muertas. Las cargas muertas corresponden a la sumatoria del peso propio de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas y las cargas del viento. Peso propio de la cercha, sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionado por gravedad. Peso de las correas, sumatoria de la longitud de las correas por densidad lineal más celosía por gravedad. Peso de las tejas, número de tejas en el área de influencia por peso de la teja. Cargas del viento. Se calcula la presión dinámica PD y se multiplica por el área de influencia de la cercha PD por AC, siendo PD igual a media, P a la 2 igual a velocidad máxima del viento y P igual a densidad del aire igual a 1.2 kilogramos. Distribución de las cargas en los nodos de la estructura. Cuando se tiene el valor de las cargas sobre la estructura, estos se distribuyen sobre los nodos de la cuerda superior, dividiendo la carga total entre el número de nodos de la cuerda superior disminuido en 1. El valor de la carga obtenido le corresponde a cada nodo central en los extremos y se pone este valor dividido entre 2. ¿Cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la cercha? Para cada nodo debe explicar diagrama de fuerzas, planteamiento de ecuaciones y soluciones paso a paso. El método de los nodos
nos permite determinar las fuerzas en los distintos elementos de una armadura. Para ello se obtienen las reacciones a los apoyos realizados en un diagrama de cuerpo libre. Sobre la armadura completa se determinan las fuerzas en cada uno de los elementos haciendo un diagrama del cuerpo libre sobre cada uno de los nodos o uniones de los elementos. Observamos el nodo A, observamos el nodo L con su ecuación correspondiente, el nodo B y el nodo K con su ecuación correspondiente, el nodo C y el nodo J con su ecuación correspondiente, la tabla, par de nodos, fuerza, KN y tensión o compresión. ¿Cómo se determina el área y momentos de inercia del área seccional de perfil doble utilizado en los elementos de la estructura? ¿Cómo se encuentran los esfuerzos normales en las barras de la estructura? ¿Cómo se determinan las cargas críticas en los elementos en compresión? Y cómo se hace la verificación de perfil seleccionado de manera preliminar aplicando el criterio del factor de seguridad. Perfil seleccionado, inercia del centro de la masa, área del perfil, X y Y. Observamos la tabla. Seguimos con la siguiente tabla. Figura, área, XY, MX y MY. Una vez conocidas las fuerzas que actúan sobre cada elemento, es necesario conocer que ninguna va a fallar. Esto depende del tipo de material y la fuerza que se le está aplicando. Para ello se calcula el esfuerzo normal sobre los elementos. Elemento AB, esfuerzo. Esta es la ecuación. Tenemos que obtener un factor de seguridad por influencia a cada barra que se encuentra en tensión. Para ello es necesario conocer el esfuerzo último de fluencia del acero estructural A36, el cual es de 250 MPa. Si lo valoramos son inferiores a 1, quiere decir que el elemento fallará. Sin embargo, para mayor seguridad es imprescindible que estos valores sean mayores a 3 o de lo contrario hay que redimensionar el elemento. Factores de seguridad por pandeo. Para las barras que se encuentran a compresión es necesario conocer la carga crítica que hará que ocurra una deflexión lateral, así como el módulo de la elasticidad del material, el cual es de 200 GPa. Para conocer el factor de seguridad por pandeo simplemente dividimos la carga aplicada de cada barra a la carga crítica. La tabla del resumen. Biografía, muchas gracias.